Alabado sea Jesucristo. Por siempre sea alabado. Hola chicos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, con muchas ganas de seguir trabajando, ¿sí? Comenzamos como siempre escribiendo la fecha, la máxima, Dios es amor. Comunicación, la letra F. Hoy vamos a iniciar con una letra nueva. Esta letra se llama F. A ver, repitan conmigo. F. Muy bien. ¿Cuál es el sonido de la F? Escuchen bien que el sonido es quiere salir, pero no puede. Así que como siempre le tenemos que pedir ayuda a las vocales para que su sonido salga con más fuerza, ¿sí? Entonces empezamos. F-A, fa. F-E, fe. F-I, fi. F-O, fo. F-U, fu. Muy bien, aquí formamos una nueva palabra utilizando la F. Ahí vamos a leer todos juntos. F-A, fa. N-I, ni. Fanny es el nombre de esta niña, así que le vamos a dibujar aquí a una nena y luego vamos a pintar. Luego vamos a practicar la escritura en script y en cursiva, ¿sí? Ahora vamos a practicar la escritura en script, ¿sí? Comenzamos con mayúscula. F-A, fa. F-E, fe. F-I, fi. F-O, fo. F-U, fu. Muy bien. Y ahora vamos a practicar la escritura en script en minúscula, ¿sí? Comenzamos. F-A, fa. F-E, fe. F-I, fi. F-O, fo. F-U, fu. De esta misma manera vamos a ir completando todos los renglones. No se olviden de practicar la escritura y la lectura. Vamos a seguir practicando la escritura en cursiva, ¿sí? Entonces, realizamos tipo un bastoncito ahí y una rayita en el medio y juntamos con la A, F-A, fa. F-E, fe. F-I, fi. F-O, fo y F-U, fu. Muy bien. Ahora vamos a realizar la escritura en cursiva en minúscula. Así que presten mucha atención. De abajo hasta arriba nos bajamos, giramos y hacemos una vueltita para hacer la A. F-A, fa. Seguimos. F-E, fe. F-I, fi. F-O, fo. F-U, fu. De esta misma manera vamos a ir completando todos los renglones, ¿sí? Y seguimos con el siguiente ejercicio que dice pego palabras que contengan la letra F, ¿sí? No se olviden de seguir practicando en la casa. Seguimos con la siguiente tarea que es la de matemáticas, ¿sí? Como siempre escribimos la fecha, la máxima, Dios es amor. Matemática,
El primer ejercicio dice, coloco los signos, ¿sí? Mayor, vamos a recordar que es grande. Abrimos la bocota hacia la cantidad mayor. Menor se cierra hacia la cantidad menor. Y iguales son las dos rayitas, ¿sí? Entonces, aquí tenemos 380 y acá 360. ¿Cuál es la cantidad mayor? Muy bien. 380 es mayor que 360. Aquí tenemos 320 y acá tenemos 200. ¿Cuál es la cantidad mayor? 320. Muy bien. 320 es mayor que 200. Acá tenemos 3 centenas, 300 unidades. ¿Cuál es la cantidad mayor, menor o igual? Muy bien, son iguales. Seguimos con el siguiente ejercicio que dice contamos. Vamos a seguir practicando los numerales. Llegamos hasta el 410, luego viene el 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418 y 419. Luego viene el 420, 421, 422. De esta misma manera vamos a ir combinando los numerales hasta llegar al 429. Luego viene el 430, 431, 432 y así vamos a seguir practicando los numerales hasta llegar al 439. Muy bien, chicos, espero que se hayan divertido con esta clase y que sigan practicando todos los días. Y algo muy importante que les quiero recordar es que siempre deben lavarse las manos con agua y jabón y utilizar el alcohol en gel. nos vemos en la próxima clase. Chao, chao.